Buenas noches, bienvenidos a este nuevo Semana en Vivo de los viernes, dedicado desde hoy a temas de medio ambiente y desarrollo sostenible. Yo soy Carolina Urrutia, directora de Semana Sostenible, la publicación digital e impresa de Grupo Semana dedicada a estos temas. Es un honor para mí ser su anfitriona en este espacio y espero ofrecerles hoy y todos los viernes información que, además de generarles curiosidad y conciencia sobre estos importantes temas, les presente opciones para actuar de manera cada vez más consciente y responsable. En esa línea, hoy quiero dar inicio al programa con un breve manual para los caballeros, relacionado con el que para mí ha sido el tema de la semana. La campaña de Yo También, o Me Too, creada por Tarana Burke hace 10 años. Los temas de género sin duda son temas de sostenibilidad, precisamente porque tratan de la participación y la situación y las ventajas que se le presentan o no se le presentan a la mitad o más de la mitad de la población. La campaña ha causado gran conmoción en redes sociales al dejar claro que la vasta mayoría de las mujeres han experimentado situaciones de acoso sexual. Nadie quiere ser acosador, ni Harvey Weinstein quiere ser acosador, como lo ha dejado claro últimamente. Y aunque no hay excusas para este tipo de comportamientos, he visto en redes sociales a muchos hombres aceptando que quieren evitar ser abusivos, pero que no siempre saben qué es y qué no es correcto. Por eso, hoy les voy a ofrecer unos breves tips muy fáciles de usar para que no sean acosadores. Para hacerlo incluso más fácil, los voy a poner en formato de preguntas que pueden hacerse a sí mismos cada vez que tengan una duda. El primero de ellos: hay muchas formas de machismo, no todas son acoso, todas son, sí, molestas. Interrumpir a las mujeres, ser condescendientes con nuestras opiniones, decirnos qué opinamos o sentimos, identificar lo femenino exclusivamente con la capacidad de ser madres, todas esas son formas de machismo. Pero acoso no es eso, ni lo es tampoco coquetear. Acoso es cuando se usa una posición de poder físico, jerárquico o económico para, a través del miedo o la coerción, hacer propuestas de índole sexual. Si tienen alguna duda, cuando le hagan una propuesta sexual a una mujer, pregúntense por un segundo: ¿ella está sintiéndose segura o puede percibir que va a pasar algo en contra de su voluntad? ¿Podría estar sintiendo que negarse puede tener consecuencias laborales, físicas o económicas? No es tan difícil. 3 preguntas. Mi segundo punto: si una mujer dice que no, no importa en qué momento dice que no. Un símil que puede ser útil fue inmortalizado en una tira cómica disponible hecha por Blue Seed Studios, que está disponible en YouTube. La pueden buscar por consentimiento y una taza de té. El consentimiento sexual es similar a ofrecer una taza de té. Una persona puede negarse a aceptar una propuesta sexual, al igual que puede negarse a tomar una taza de té. Uno puede decirle que sí a una taza de té y después cambiar de opinión. Si uno cambia de opinión, no se le puede obligar a la persona a tomar té, aunque usted ya lo haya preparado, no importa. Puede incluso probar el té y decidir que no lo quiere. No importa, puede decir que no. Y si dice que quiere té y antes de tomarlo se incapacita por consumo de alguna sustancia, tampoco la puede obligar a tomarse el té. Les recomiendo que vean el video y que tengan claro que nunca se puede obligar a alguien a tomar té ni ninguna otra bebida. No hay que obligar a las personas a tomar nada. Lo mismo con el consentimiento a la hora del sexo. El tercer punto: lo dijo el comediante Peter White, que es canadiense, mejor que yo. Si eres un hombre, no le digas o hagas nada a una mujer que no quisieras que un hombre te hiciera o dijera en la cárcel. Hágase esa pregunta antes de decirle cualquier cosa a una mujer. ¿Me daría miedo o me sentiría incómodo si un hombre me dijera esto en la cárcel? Esas son mis 3 facilísimos tips que todos ustedes pueden usar para cuestionarse si son o no acosadores. Y con eso en mente, pensando en acosadores, vamos a pasar al que es nuestro tema del día y va a ser el tema de discusión de nuestro panel: la basura. Uno de los principales problemas ambientales de Bogotá es el tratamiento de las basuras que generan unos 8 millones de habitantes. No solo porque la disposición en el relleno Doña Juana ha causado múltiples conflictos sociales y de salud pública en los barrios aledaños a él, sino porque la vida útil de este sitio culmina en menos de 5 años. Esto quiere decir que en ese lapso, la ciudad deberá encontrar una solución para las 6.500 toneladas de residuos que se producen diariamente.
Al respecto, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha propuesto ampliar la operación de Doña Juana 50 años más a través de procesos de optimización y expropiación de predios aledaños. Sin embargo, las comunidades vecinas se oponen radicalmente a esta opción y afirman que desde hace varios años se están construyendo una alternativa tecnológica para que se deje de enterrar la basura y en cambio se genere valor con su aprovechamiento. Este es el tema de hoy en Semana Sostenible y para desarrollarlo, invitamos a Javier Reyes, líder comunitario de Ciudad Bolívar e investigador popular del proceso social Asamblea Sur, Guillermo Ramírez, ambientalista y experto en termólisis, y Nora Padilla, dirigente de la Asociación Nacional de Recicladores. Pregunta: ¿cuál es el futuro de las basuras en Bogotá? Bueno, tenemos 3 invitados de lujo. Quiero aclarar también para nuestra audiencia que invitamos repetidamente tanto a la administración como a concejales que tienen diversas opiniones a participar el día de hoy y no estuvieron en posibilidad de hacerlo. En todo caso, tenemos un panel, como vieron en la presentación, grandioso y le vamos a sacar todo el provecho posible. Empecemos por ponernos al día, este tema de Doña Juana específicamente, pero por supuesto el tema de disposición de residuos sólidos ha tenido muchísimo ruido este año, pero en últimos días, el 9 de octubre, el alcalde y la administración presentó un nuevo esquema de basura que promete va a salir para el 2018. Los pliegos del nuevo contrato incluyen temas como el servicio exclusivo, la prestación de servicio público del aseo y la disposición de cerca del 27% de las basuras en contenedores que se van a ubicar en puntos críticos de la ciudad. Pero lo que más ha hecho ruido del nuevo esquema, y voy a empezar en ese sentido con Nora, es que parece excluir a los recicladores. Y me permito citar brevemente al alcalde, quien dijo que las recomendaciones que hizo la Corte, que por supuesto son la base sobre la cual se ha construido la participación de los recicladores en el programa, en el proceso de residuos sólidos en Bogotá, dijo: las recomendaciones de la Corte no se ajustan a las necesidades de la ciudad. Nosotros creemos que la gente bien puede crear la cultura de separar la basura en bolsas y mantenerla que se puede usar de nuevo. Pero integrar a los recicladores es algo negativo porque ellos solo rompen las bolsas, se llevan lo que les sirve y dejan el resto tirado. Nora, empecemos por ahí. ¿Qué tanto margen de maniobra tiene en realidad la administración para hacer esto después de lo que ha establecido la Corte? ¿Y qué herramientas tienen ustedes los recicladores para enfrentar este nuevo proceso de licitación? Bueno, pues muchas gracias por esta invitación. Yo creo, en nombre de los recicladores, primero que las manifestaciones del alcalde son bastante irresponsables, no con los recicladores, sino con la ciudad. La ciudad no puede llamarse una ciudad en proceso de modernización si se fija en el proceso de cómo maneja sus basuras. Las ciudades modernas del mundo tienen múltiples esquemas de manejar la basura de tal manera que el sistema sea un sistema integral. Y por supuesto el reciclaje está en el centro del proceso de manejo de los residuos. Ahora, en Colombia, los recicladores que llevamos muchísimos años de organización y de incidencia, tenemos efectivamente unas medidas de amparo por parte de la Corte Constitucional que no solamente protege a los recicladores, el oficio y el trabajo de los recicladores. Si la gente de manera juiciosa observa las medidas que ha dictado la Corte, se va a dar de cuenta que son efectivamente los lineamientos del desarrollo sostenible, en una manera además muy importante porque ha ido indicando que el país ha mantenido un esquema de manejo lineal de los residuos sólidos y que la tendencia en el mundo es el manejo circular, la economía circular. En Colombia ya alcanzamos unas importantes cifras de recuperación y reciclaje por la cantidad de recicladores que está todos los días escarbando en una caneca de basura para poder rescatar todo lo que se puede rescatar. Solamente en Bogotá logramos rescatar aproximadamente 2.000 toneladas de basura al día, es decir, que son 2.000 toneladas que no llegan al relleno sanitario. Si esas 2.000 toneladas llegaran al relleno sanitario, el relleno sanitario estaría cerrado desde hace más o menos 10 años. Mil gracias, Nora. Y tocas un tema que es muy importante, que es el del relleno y la comunidad que ha tenido este año, por supuesto, no solo roces con la administración, sino movilizaciones ciudadanas
muy activas, persistentes, con base en emergencias ambientales graves. El manejo del relleno de Doña Juana a lo largo del tiempo ha sido menos que óptimo, ha tenido sus momentos más graves en derrumbes en 1999, en 2015 de nuevo, pero en general las condiciones que vive la comunidad que está alrededor del relleno son, pues, digamos, menos que óptimas o desastrosas, si nos atrevemos. ¿Cómo va el proceso de la comunidad? ¿Cómo participan en este repensamiento de lo que debe ser integralmente el manejo de residuos? Y, por supuesto, ¿cómo va la movilización en la comunidad? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a los televidentes. Buenas noches, Nora, Guillermo. Gracias a Carolina por invitarnos. Y lo primero que tengo que decirte es que nosotros como comunidades afectadas, sobre todo desde 1997, venimos en una movilización permanente, haciendo propuestas, estas algunas sencillas, otras complejas, pero siempre pensando que el territorio debe ser saneado. Pero el territorio, si se sanea, tiene que haber un cambio en la mentalidad, en la concepción de la vida en la ciudad. Los diferentes impactos que los hemos podido exponer en las diferentes movilizaciones, sobre todo obedecen a un modelo de consumo, de construcción de ciudades, que debe cambiar. Ya ciudades como Bogotá, con tanta gente, son insostenibles. Y la planeación que se tiene en este momento de pavimentar la sabana es nefasta, sobre todo para los que vivimos en los que cargamos la ciudad, porque el basurero es apenas uno de los elementos o factores de la enfermedad del territorio que tenemos allá en el sur. El río contaminado, la minería, zonas industriales que contaminan constantemente, pues es lo que nos tiene a nosotros realmente incómodos en la forma como se ha planeado la ciudad. Entonces, el basurero, como le decimos nosotros, es apenas uno de los factores que estamos poniendo en discusión frente a la planeación de la ciudad y la sabana y el territorio en general. De acuerdo. Y, Guillermo, hablando un poquito en términos ambientales, ¿cuáles son las opciones? Nosotros acabamos de publicar una revista cuya portada es precisamente sobre este tema. Hicimos un análisis bastante juicioso de las mejores experiencias a nivel global en manejo de basuras. Los residuos sólidos deberían, en principio, hoy en día ser una fuente de energía, de riqueza y de oportunidades para comunidades como la que representan Javier y Nora, pero para la sociedad en general. ¿Tú cómo ves este tema hacia el futuro? Tanto la cohabitación de la ciudad con sus basureros, el papel de los recicladores y las oportunidades que deberían estar generando los residuos sólidos en la ciudad. Carolina, gracias. Contesto con algo simpático que dice la Organización Mundial de Comercio, que un país es civilizado en la medida en que trate bien sus residuos y tenga cultura de reciclaje. Y una frase que me parece muy linda para Nora, hoy que hablaba del acoso a las mujeres. ¿Cuántas mujeres, madres, esposas, hijas están trabajando recogiendo la basura? Yo considero que es más digno el que recoge la basura que el que la bota desorganizadamente. Hay muchas tecnologías, es que nosotros estamos considerando que Colombia, o Bogotá, concretamente el tema es Bogotá, es la primera ciudad a la que se le presenta el problema en el mundo de manejar las basuras. Estos problemas fueron resueltos en Europa y en Estados Unidos desde hace mucho tiempo porque la cultura es diferente. Yo pregunto a los que dicen, yo soy buen reciclador, yo reciclo en mi casa. Un ejemplo muy sencillo que ponía con mi nieta. Ella me dice, güey, ¿cómo se recicla un yogur? Yo le decía, ¿cómo lo harías? Primero, tiene que levantar la tapita, que es aluminio, metal, pasarle la lengua porque eso es delicioso, se bota donde se bota el metal, se tiene que lavar el vasito para que por la cañería el que trate las aguas trate esa parte orgánica que está allí contenida. Luego el tarrito es PVC, debe ir a los plásticos y normalmente la etiqueta que tiene es de otro tipo de plástico o es de papel. Entonces va al papel, al plástico, a la cañería y al metal. ¿Quién lo hace? No tenemos cultura. No tenemos cultura y muchas veces tampoco espacio. Yo creo que mucha gente enfrenta casi situaciones de angustia cuando se le dice que tiene que tener 6 canecas en la casa. Digamos, eso para mucha gente no es fácil. Tenemos barrios en Bogotá donde en un apartamento, en una casa de 40 metros cuadrados viven 2 familias y es una cocina de 1 metro por 1,50. ¿Cómo vamos a meter allí 4 canecas? Pero más aún, la política que están planteando por decreto de recicle en la bolsa blanca lo que es reciclable y en la bolsa negra lo que no es reciclable, y le han enseñado a la gente a reciclar. Ustedes miran el trabajo de los recicladores cuando van a sacar una latica de atún
o una lata de cerveza y encuentran el pañal que le acaban de quitar al niño. O no puede ser. O sea, tal vez la mamá o el papá pueden hacer ese tipo de cosas, pero uno normalmente no puede hacerlo. ¿Cuánto estamos desperdiciando? Y como dice Nora, están evitando que llegue al relleno sanitario. No es un relleno sanitario, es un buen basurero, ni siquiera buen basurero. Sí, buen basurero. Está llegando una cantidad de elementos. ¿Tiene el reconocimiento del esfuerzo que están haciendo? No lo tienen. Por el contrario, tienen el maltrato, tienen la antipatía de la gente. ¿Cuántas veces uno mira a un reciclador y prefiere cambiar de andén a pasar por el lado de él? Es que son seres humanos también. Son seres que viven como nosotros, que no han tenido oportunidades tal vez, y por esa razón les tocó reciclar. Pero son creativos. Mira la historia de Nora. Es una líder que ha paseado el mundo mejor que muchos de nuestros políticos. Y que nos representan mejor que muchos de ellos. Y ha ganado premios internacionales que no son mencionados en Colombia. Eso es discriminación también hacia la mujer, ahora que hablabas del tema. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros no tenemos la cultura. Cuando en Estados Unidos y en Europa se construye una casa, dentro de la casa, en la cocina, va un triturador de desperdicios. Entonces, todos los residuos de la comida van allí, al triturador de desperdicios. A mí eso me impresionaba, como todos los residuos orgánicos se van al... A mí me parecía terrible porque yo pensaba en nuestras fuentes de agua y que no tenemos petar, digamos, para todo, y decía, pues no sé cómo se trata esa agua, pero sí, claramente hay una cultura desde la infraestructura que colabora con el reciclaje. Sí, entonces, el papel y el plástico, primero, ¿qué hay en la bolsa de basura? Ya no hay el residuo de comida, no hay el cucho del café, no hay el sorbo del chocolate, no hay el residuo de la changua, la hoja del tamal, todo eso se va por allá. No tienen tuzas. Es que en Estados Unidos, en Europa, creen que la mazorca viene en un tarrito, en un frasquito de vidrio. Pues, además ahí me gustaría diferenciar, porque hay ciudades de ciudades, ¿no? San Francisco en Estados Unidos está muy adelantado, curiosamente no porque haya implementado tecnología muy avanzada en la quema o disposición, sino por la composta. Ellos, en vez de tener un gran basurero, lo que hicieron es un centro de compostaje increíble para la ciudad, que les permite fabricar y vender abono en cantidades masivas a todos esos cultivos que hay en California. No es lo mismo en Baltimore, que no tienen un esquema, digamos, hay que diferenciar un poco porque tampoco es tan claro. Suecia está en un lugar, Suecia empezó con sus campañas de reciclaje en 1970. Entonces, mi siguiente pregunta, que va para los tres, es, ¿será que necesitamos 30 años más para un esquema de transición exitoso que nos permita llegar a donde están los países modernos? ¿Cuáles son los pasos que tendría que tomar? Mundo Ideal les pido su carta al Niño Dios. Las decisiones que tendríamos que tomar hoy para que en 5 o 10 años, y ahí, Nora, pregunto también de paso, ¿será el ideal que cada quien recicle y que poco a poco el papel de los recicladores se pues vuelva un grupo empresario de una formalidad mucho mayor? ¿Cuáles son esos pasos que hay que tomar hoy desde las comunidades, desde el reciclaje, desde quienes están proponiendo soluciones tecnológicas? ¿Y en cuánto tiempo podríamos tener un modelo de residuos que genere oportunidades y salud? ¿Quién se le manda primero a esa? Yo tengo una ley de Bogotá, es el Acuerdo 02 del 2015, el 579 del 22 de diciembre del 2015. Por el cual después del derrumbe del 2015. Después del derrumbe. Por el cual se aprueba el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático para Bogotá, Distrito Capital 2015-2050, y se dictan otras disposiciones. En el artículo 14 dice: metas a corto, mediano y largo plazo para el programa Basura Cero. Para el desarrollo del programa se establecen las siguientes metas a corto y mediano plazo. Y se habla que a partir del 2030, el 60% de los residuos sólidos, o sea, estamos hablando casi de 13 años. Y hoy en día vamos en 17, ¿no? Hoy en día vamos en 17. Más o menos, Nora. Depende de ciudad por ciudad, me imagino. Pero en Bogotá yo creo que alcanza mucho más del 20. Sí. Pero dice el artículo que el 60% de los residuos generados es valorizado energéticamente con tecnología de termólisis. ¿Por qué esperarnos hasta el 2030? Es mi pregunta. Si ya probamos... Nora, ¿y qué capacidad tendríamos que de separar? Bueno, y ahorita toca que nos explique, Guillermo, qué es termólisis, porque creo que nuestra audiencia, hasta yo no tengo muy claro qué es termólisis. ¿Qué es? Gusto. A ver, termólisis es un proceso muy sencillo. Perdón. Nosotros hacemos termólisis todos los días con la olla a presión de la casa. Okay. El cracking del petróleo es termólisis. Lo que pasa es que termos es la palabra griega y cracking es la palabra americana. Pero esto es algo supremamente viejo. Nuestros campesinos hacen carbón de palo
Cuando uno compra para el fin de semana asar la carne, le parece que es un pedazo de madera, pero químicamente es carbón. ¿Qué hizo que esa madera se transformara en carbón? Un proceso que se llama cracking o termólisis. Cuando la señora pone en una olla a presión sobre un fogón, los frijolitos, la pata de cerdo, en fin, todos esos alimentos que nosotros tenemos, y le echa sales, y le echa condimentos, y le echa agua, y le echa un poco de cosas más, tapa la olla y la pone sobre el fogón. No hay incineración, somos enemigos radicales de la incineración, porque la incineración es contaminante. Claro que muchos países desarrollados usan incineración, ¿no? O sea, mezclan todas las formas de disposición. Lo que ocurre es que mientras aquí pagamos más o menos 8 o 9 dólares por tarifa de disposición final, en Europa se pagan 120 euros. Entonces allí sí se puede hacer y se puede manejar perfectamente desde un punto de vista ambiental sano. Con las mangas para capturar el humo. Claro. El cambiar los filtros de mangas en una incineradora cada 3 años me cuesta lo que me vale la planta. Claro. Nora, y en términos de separación, ¿qué habría que hacer para que realmente se pudiera usar la tecnología que claramente está disponible? Porque pues es fácil decir si Suecia puede, nosotros podemos, pero la tecnología está ahí, puede ser cara, puede ser barata, pero ¿qué habría que hacer desde el punto de vista de la separación? Tú pusiste un ejemplo que es muy significativo y es precisamente lo que pasa en la región de California, en San Francisco, en donde efectivamente, digamos que hay una alternancia de tecnologías, hay una integración de tecnologías, pero la principal acción que se hace allí es precisamente la separación en la fuente. Sin separación, yo creería que todas las tecnologías tienen dificultades, todas son todas. Y además sería bastante reprochable que si nosotros tenemos ya digamos, una industria, porque en Colombia hay una industria muy importante de aprovechamiento de los residuos que nosotros logramos rescatar, que se convierten en materias primas secundarias o materias primas recuperadas, sería, digamos, que el colmo retroceder tanto tiempo en el esfuerzo que hemos hecho los recicladores y en el esfuerzo que se ha hecho en la industria nacional para generar nuevos productos. Hablemos solamente de uno, el papel higiénico. El papel higiénico sale de todos los papeles que recogemos en la calle. El 80% de las materias primas que se meten en un proceso nuevamente de este tipo son recogidos por los recicladores. Entonces, por eso también es bastante reprochable las expresiones del señor alcalde, porque no solamente nos pone una carga social negativa encima, sino que además también desestimula a la comunidad para que haga la tarea que tiene que hacer. Entonces yo creería que un papel importante de los administradores públicos está precisamente empezar en eso. Y ahí me tomaría el atrevimiento de tomar unas palabras del Papa Francisco, que dice que si usted quiere hacer negocios, pues que sea franco y se siente a la mesa de los negocios. No puede ser ni líder político ni líder social. Es un empresario haciendo negocios. Por eso también en los servicios públicos, como se ha generado, pero no solamente en los servicios de agua, manejo de basuras y todo lo demás, un gran negocio. Entonces las administraciones públicas están solamente preocupadas en que las empresas estén interesadas en desarrollar muy buen negocio para que tengan alta rentabilidad, pero no se preocupan porque haya un buen manejo. Las dos cosas no son incompatibles. Las dos cosas ambas cosas son pueden estar juntas. Pueden estar juntas, deberían estar juntas, porque también ahí habría una ética a reclamarle a los empresarios del manejo de los residuos. Es, listo, hagan negocio, pero también hagan la tarea bien, porque desgraciadamente lo que tenemos en la ciudad de Bogotá y en todo el país, pues si tú te das de cuenta, el país está en una emergencia sanitaria. Hay ciudades que están en emergencia. Bucaramanga, yo no sé, lleva como 5 declaratorias de cierre del botadero, porque además hay otra confusión, y es que también los rellenos sanitarios son una alternativa viable, siempre y cuando se hagan bien. Yo les puedo poner el caso de la ciudad de Pasto. La ciudad de Pasto tiene un relleno sanitario, pero está bien manejado. Entonces, y si es relleno, no es basurero. Exactamente. Está separadito. Entonces, las alternativas son múltiples. Lo que falla tremendamente en nuestro país, y que no es solamente una situación de nuestro país, sino del continente. Si vamos a México, nos pasa más o menos lo mismo, y vas al sur de Chile y pasa lo mismo. Entonces, es eso, ¿no? Es que el proceso de la rentabilidad que tiene que dar, totalmente, que no sea una rentabilidad exagerada, porque todo sale de nuestro bolsillo. Bienestar. Además sale todo de nuestro bolsillo, de las tarifas que pagamos los usuarios, que no son baratas, son, digamos, son competitivas en todo el continente. Luego ahí lo que tenemos es que llamar la atención también de la ciudadanía, ¿no? Porque la ciudadanía
paga para que solamente no encuentre la bolsa de la basura al ni frente se de da su cuenta casa. a veces que paga. Volvemos en un segundo después de la pausa para hablar también del tema político, porque este, como todos, es un tema que se derrama, por supuesto, en la arena de la política. Ya volvemos. Volvemos entonces al programa con el tema de la política que se mete en la basura como se mete en todos los temas. Toda la vida. Tengo una frase muy célebre que es que si uno no se mete en política, la política se mete con uno. Hay que ser activos en política. Desafortunadamente el tema de manejo de residuos sólidos en Bogotá ha tenido un movimiento pendular durante estas dos administraciones que parece partir de diferencias ideológicas o de modelos económicos, pero que en realidad en los hechos no ha variado tanto, salvo por las declaraciones, unas desafortunadas, otras afortunadas. De fondo el tema del manejo de los residuos no ha cambiado lo suficiente. Sí ha cambiado. ¿Cuál es esta gran diferencia y cómo hacemos para despolitizar y acordar como ciudad la visión que queremos darle a largo plazo al manejo de residuos sólidos? Javier, ¿cómo es el tema político de la basura? Bueno, mira, para nosotros ha sido algo muy interesante lo que está pasando, que venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo en un fenómeno de la segregación de la ciudad, ¿cierto? Políticamente podríamos decir que el sur sencillamente es el abastecedor. Tenemos basurero, tenemos minería, tenemos el agua que se extrae del páramo, tenemos la mano de obra que construye esta ciudad, pero no se revierte todo lo que producimos a la calidad de vida nuestra. Entonces, para nosotros la política es la posibilidad de poner en estos escenarios ese debate, el debate de la calidad de vida y la segregación que hay en el territorio. Máximo cuando se planea una región donde el sur sigue siendo el gran vulnerable, Soacha, Mosquera, en la planeación que se está dando de la región, seguirá siendo el sur de la ciudad, ¿cierto? Más basureros y más minería allí. Entonces, para nosotros, esa política es que esté en el debate en los escenarios que deben estar. Hemos logrado llevar al alcalde a la Cámara de Representantes, los debates que se han logrado por presión, por las movilizaciones, por las conversas con muchos concejales, de que es necesario que Bogotá hoy tome una decisión de raíz, de fondo, que permita cambiar las condiciones de vida del sur. Uno de esos problemas, repito, es el tema de la basura, porque las condiciones en general son lamentables. La miseria, la vulnerabilidad, la inseguridad, la violencia que hay en el sur de la ciudad, todos los días tenemos noticias de eso. Entonces, para nosotros lo político es eso, que logremos el debate, que todas las fuerzas puedan de verdad ponerse la mano en el considero y decir qué estamos haciendo con Bogotá, cómo la estamos planeando, ¿sí? Lo que tú preguntabas, esas dos visiones, sobre todo entre la alcaldía que pasó y la que viene, pues realmente son irresponsables ambas, porque no podemos estar pasándonos el ping-pong del uno al otro y no estar resolviendo de fondo. Entonces, ya se ha dicho bastante aquí, hay un sinnúmero de tecnologías, todas ellas deben procurar por mejorar y pagar una deuda social histórica que se tiene con el sur de la ciudad. Para nosotros eso es lo político, la vida. Tú preguntabas antes algo, ¿cuál sería el escenario ideal? Nosotros creemos que un concepto de la ciudad, del desarrollo, debe ser la agrópolis. No podemos seguir aglomerando a la gente, concentrando los problemas, la miseria, sino que necesitamos unas formas de vida diferentes. La región la tiene, tenemos el agua, tenemos donde cultivar los alimentos sanos, no regados con el agua del río Bogotá, sino podemos concebir la región de una manera. En el río Bogotá. Sí, el alcalde va a nadar, yo quiero verlo allí. Ojalá. Pueda hacerlo, sí. Porque sería bueno para la ciudad. Pero en ese sentido político, y me atrevo a preguntarles los dos, porque son ambos líderes muy reconocidos por sus comunidades, por sus representados, en el caso de Nora, ¿han pensado en meterse en política más directamente? Yo tengo la sensación de que estos grupos y estas comunidades parecen ser manipulados por unos populismos, no manipulados, parecen tratar de ser manipulados por unos populismos y por este péndulo político, y a veces uno quisiera oír estas voces que le agregan tanto valor al debate directamente. ¿No han pensado en meterse en política? Nosotros no. Nosotros en la Organización de Recicladores, que además es una organización muy antigua, nosotros llevamos 27 años de vida pública, por así decirlo, tenemos claramente definido en nuestros estatutos que ni apoyamos
ni apoyamos campañas políticas, ni apoyamos partidos políticos, ni nos inscribimos como representantes políticos. No, creemos que esa no es la forma de llegar a los procesos de la comunidad. Pero yo sí creo que hay una clara diferencia en las visiones políticas de la administración anterior y de la administración nueva. Ahora, antes de ahondar en ese tema, quisiera decir que el modelo del proceso que entró en licitación no tiene nada nuevo. Es el mismo modelo que tenemos desde hace 30 años. Es recoger, asegurar que hay una recolección más o menos oportuna, y llevar a un enterramiento. Cambia un poco lo de los contenedores, ¿no? Para que quizás los hoy en día, puedan... si no estoy mal, de hecho nosotros una de las, digamos que las diferencias que tuvimos con el alcalde Petro fue precisamente el tema de los contenedores. Ninguna de las administraciones se ha preocupado por establecer el desarrollo de la cultura ciudadana para la separación en la fuente y valoración de los impactos sociales y ambientales que tiene el manejo de los residuos. Ninguna de las administraciones, tenemos que decir lo que llevamos 30 años. ¿El programa de basura cero no partía bueno, de una valoración? Sí, es un postulado importante, es una valoración hacia eso, pero digamos que estos programas tienen que ser no programas de gobierno, sino programas de Estado, ¿sí? Que el Estado en su conjunto tenga la intención de hacer los pasos necesarios para llegar hasta donde se tiene que llegar. Y eso no es lo que pasa, cada administración viene con una idea nueva, cree que es una idea nueva, pero en realidad no lo es. Y digamos que yo quería plantear la diferencia porque de todas maneras, precisamente la incidencia política muchas veces está usada para eso, para asegurarle los negocios a algunos empresarios. Y ahí está la diferencia de lo que pasó con la administración del alcalde Petro, y es que reconoció a unos empresarios, los recicladores hemos sido empresarios, nuestras cooperativas recogen, prestan un servicio, venden. ¿Y ya están casi todos formalizados, ¿sí? En Bogotá en cooperativas? No, tenemos más o menos entre el 30 y el 35% de recicladores formalizados, porque tampoco no hay ninguna política de apoyo a la organización y a la formalización de los recicladores. Entonces, el hecho de que el alcalde Petro hubiera reconocido a los recicladores y les reconozca económicamente la tonelada recogida, eso es un avance importante, es un avance de justicia social importante, porque antes de eso, a los recicladores recogíamos mucho y no nos pagaban nada. Peor aún, se le pagaba al empresario de la recolección de la basura sin que ellos hubieran recogido. Y nosotros éramos los que hacíamos la tarea. Entonces ahí hay un elemento súper importante. Y el otro elemento importante es que en el ingreso de la empresa pública, en la retoma de una porción del servicio en manos públicas, también se hizo un balance en el mercado, ¿sí? Porque no nos podemos decir mentiras, cuando está solamente fijado en que el privado gane, pues efectivamente los que salimos sacrificados somos todos los usuarios que tenemos que pagar lo que se diga que hay que pagar. Entonces hay una cosa importante, y es que primero hubo una reducción de tarifas que por 20 años no se había logrado reducción de tarifas. Pero sí estaba en capacidad, digamos, el gran cuestionamiento que hizo la Procuraduría y que se repitió es si estaba en condición la empresa estatal, la UAES, de prestar ese servicio. En el principio claramente no, porque tuvimos una crisis. Te voy a contar una cosa. ¿Lo ha desarrollado en este tiempo? Te voy a contar una cosa. Yo estoy en el proceso desde que se hizo la primera licitación de aseo en la ciudad. A las empresas que empezaron con la primera licitación de aseo en la ciudad, la administración pública les entregó el 50% del valor del contrato para que pudieran comprar los carros. Ahí ya entras con las ventajas que quieras. Durante el proceso que pasó en Bogotá, para que el procurador tomara esta decisión, no solamente los empresarios no quisieron entregar los carros como... Esa es una discusión que yo de pronto no me puedo meter porque no soy abogada, no formo parte de la administración, no formaba parte de la administración, probablemente no estoy habilitada para hablar de ese tema. Pero lo que digo es que las condiciones de la primera licitación... No fueron equitativas. Exactamente. Y en todo esto, digamos, hemos visto mucha discusión sobre el papel de los recicladores, sobre el papel o no, y la opinión, el derecho a opinar que tienen las comunidades de la zona de Doña Juana. Lo que yo personalmente no he visto es mucha discusión sobre el tema de aprovechamiento para energía.
en términos de biogás o en disposición en termólisis. No he visto discusiones muy serias sobre este tema. He visto proyectos financiados por la cooperación internacional. ¿Qué ha pasado con lo de biogás? Hubo una enorme esperanza que la planta de biogás... Nosotros hemos sido promotores en ello, ¿sí? Tú decías ahorita cómo es nuestra participación política. Decimos, no se trata de un partido nuevo, un movimiento nuevo, sino de una forma diferente de organización de los no organizados, ¿sí? Y eso lo vemos revertido, por ejemplo, en temas como la licencia ambiental que está ahorita ejecutándose con doña Juana. Logramos que allí se dijera que en el 2022 no iba más basurero. Eso no fue por la voluntad del gobernante en su momento, sino que es todo sistemáticamente la movilización que hemos tenido. Eso también llevó a que doña Juana fuera el primer experimento frente a Kioto con respecto a los CRES, ¿no? El mecanismo de desarrollo limpio. También se logró en estas movilizaciones. Pero en ese momento que se llevó allí, lo de MDL creíamos que iba a crecer, pero se quedó como chiquito. Claro, lamentablemente fue una apuesta, ¿cierto? El concierto internacional pues está también metido en esta posibilidad de negocios donde supuestamente se tiene que favorecer el medio ambiente. Lo hicimos de buena fe, movilizamos hacia allá, nos tomó la caña, por decirlo así, la administración de turno, pero no resultó. ¿Cuál era la administración? Estábamos con Samuel. No, Antanas Mocos, creo. No, DML fue con Samuel. Sí, fue allí. Samuel Pero allí mismo comenzamos un debate, una discusión de cuáles eran entonces las alternativas que no fuera solo del biogás. Entonces fue, por ejemplo, cuando conocimos termólisis, pero también llevamos pirólisis, pero también llevamos propuestas de gasificación, todas probadas en el mundo. Es decir, el distrito, el alcalde, la directora de la UAS no pueden decir que no tienen propuestas en la mesa. Es que, ¿dónde está la memoria institucional? Que pueden ser empresariales. Es Mira, decir, no desarrollamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional un gasificador. Allí estaban las pruebas pilotos y lo probamos, la UAS lo sabe. Entonces no pueden venir a decir que no hay propuestas cuando desde nosotros se han realizado y están en la norma. Y ahorita que la licencia ambiental va a terminar, tienen que tener alternativas ya. Por eso hoy tienen que tomarse las decisiones porque no puede ser que se expanda el basurero en esos argumentos tan pobres de que no hay alternativas. Incluso incluyendo incineración, y yo que soy ambientalista de Hueso Verde, creo que incinerar tampoco es tan... Pues yo no lo veo, pero está prohibido. Pero en muchos, claro. No, en Europa ya lo están haciendo. Es que el medio ambiente pero ya es está mundial. en desmonte. No, claro, pero con la tecnología, lo que decíamos, con la inversión adecuada, y aquí les meto un poquito de polémica porque a mí de verdad me parece que con la tecnología adecuada, y si toca subir las tarifas, pues toca subirlas. No pero toca Guillermo, subirlas. no solo de incineración, pues escalonaditas, pero no solo para hablar de incineración por poner polémica, pero ¿cuáles son esas trabas que realmente hacen falta específicamente vencer en el caso específico de doña Juana para poder aprovechar residuos por medio de todas estas tecnologías que sabemos que los expertos y la administración conocen? ¿Por qué no se hace? El funcionario público tiene un problema muy grave y es que prefiere estar quieto, estar sus 4 años allí y no hacer absolutamente nada y se gana menos problemas, tiene menos investigaciones y menos conflictos. Si viene algo nuevo... Pues no sé si no que quiere quedarse quieto. Yo fui funcionaria pública mucho tiempo. Lo que pasa es que el miedo es paralizador. En este momento, cuando nos dicen, pero es que eso no existe, el protocolo IRENA, International Renewable Energy Agency, de la ONU del año 2009, dice que se puede generar energía con basuras. Es que no lo decimos solamente nosotros y que es obligatorio. Colombia firma una ley de ratificación que es la ley 1665 y luego la reglamenta por la ley 1715. El artículo 18 de la ley 1715 habla concretamente de generación de energía utilizando las basuras. Es que el potencial energético es enorme. enorme. Y fue un tema en elecciones, es la primera vez que yo he oído a todos los candidatos hablando de aprovechamiento de residuos, mejor dicho, todo el día. Pero ¿por qué ya a la hora de gobernar, estando la 1715? O sea, es decir, yo miro el marco regulatorio y parece tener sentido. Porque nadie se atreve. La ley 1715 establece que es el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y el Ministerio de Vivienda los que deben conciliar y sacar una política acorde para que se pueda utilizar el combustible de las basuras para generar energía renovable. Pues ha pasado desde el año 2014, que salió la ley, 3 años, 4 años, y no se han puesto de acuerdo todavía. Lo cierto es que la 1715 le faltó muchísimo por reglamentar, creo que ya ha salido casi todo, pero se ha movido muy lentamente en todos los temas, no solamente en el de basuras. Un caso concreto, nosotros creamos la empresa en el año 2001, y cuando nos presentamos ante la CREG como generadores de energía con basuras, nos dicen, quietos, cuidado, porque un autogenerador de energía no puede vender los excedentes, y estuvimos muertos totalmente hasta el año 2015. Que se reglamentó. Pero cómo es absurdo que una ley
tranque el progreso de un país, simplemente porque no estaba la posición del Congreso. Pero sale el Estatuto de IRENA, año 2009, y Colombia lo ratifica hasta el 2013. Pasan 4 o 5 años casi para ratificarlo. Y más aún la ley 17 de 15, como Pero era diciendo, necesario ratificarlo para implementar para medidas. empezar a implementarlo. Porque la ley 143 establece todavía que el autogenerador no puede vender los excedentes. Entonces nosotros estamos paralizados. Y Biogás Doña Juana no está vendiendo excedentes. ¿Sí? Tienen un problema Pues en no este tiene momento con la excedentes. comercialización, ¿sí? Que tienen un problema con Codensa y no han podido sacar todo esto a comercializar. Como muchos, en el tema de renovables mucha gente está teniendo problemas. En el autoabastecimiento no hay problema, el tema es la venta. Pero mira que una figura que no ha permitido, creo yo, es esa figura de concesión, que no le permite cambiar a tiempo las tecnologías, ¿sí? Ese es el problema que tenemos en Doña Juana. Lo mismo que pasa con Transmilenio. Es decir, Exacto. las figuras de contratación o sea, se en Colombia. pone en riesgo la seguridad de las personas, del Estado, no sé, de la ciudad, sencillamente De la por hacer... economía mismo. por hacerle Nosotros estamos enfrentando que graves continúe un problemas en el negocio. sistema de aprovechamiento. Hay unas políticas que uno diría, bueno, de pronto voy a ser grotesca, ¿no? Pero cuál estúpido hizo este marco regulatorio, este marco de normas. Nosotros estamos teniendo serios problemas en el aprovechamiento porque, por ejemplo, en el caso colombiano, se desarrolló toda una cadena de valor, es decir, en donde hay varios actores, en una actividad además absolutamente lícita y empresarial, porque nosotros, tanto los recicladores como los empresarios del reciclaje, pagamos impuestos, pagamos todas las contribuciones que hay que pagar. Pero ahora tenemos una situación en la que efectivamente como el aprovechamiento se articula como una actividad del servicio público de aseo, entonces ahora todo se quiere llevar por el servicio público de aseo y se están haciendo unas fracturas muy importantes en la cadena de reciclables, en donde además hay una competencia desleal absoluta. Hay empresas empresas finales que antes nos compraban el material que se han registrado como empresas de aprovechamiento. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿en qué momento la empresa que tiene un molino, que hace las cajas de cartón, que exporta el papel, en qué momento entonces va a ir a competir con los recicladores a sacar la basura de la caneca? ¿Sí? Tenemos una situación que además uno dice, bueno, esta cosa alguien tiene que ponerle atención, porque se afecta también la economía. No solamente la prestación del servicio público, es que después de que deja de estar en la caneca la basura, esa materia prima recuperada es una materia prima para un producto en la economía. Que de hecho ahorita hablamos un momentito de PET, porque he tenido muchas empresas, y ustedes me lo podrán confirmar, que dicen que ya hoy en día se está utilizando tanto el PET para hacer nuevos materiales, desde ropa, cajas, llantas, de todo, material que está exportando Colombia con bastante éxito, que ya no alcanza el que están pudiendo recuperar. Hay varias empresas que están trabajando con los recicladores. En ese caso creo que del PET la colaboración está funcionando. Está funcionando. ECA de Colombia salió de la quiebra gracias a los recicladores. Sí. Esa es una de las historias que me sé. Gracias a No los pudieron recicladores. competir con China en textiles normales, pero los recicladores Sí. fueron los que le dieron la esperanza. Salvando. Y ese tipo de empresas, digamos, son de hecho una esperanza para que este modelo de cooperativas empresarias de reciclaje tenga éxito. Es que debe haber un engranaje entre la prestación, entre lo que establecen, cuáles son las etapas de la prestación del servicio público y cuáles son las etapas del mercado. Sin esa compaginación, cualquiera de los dos se pone en riesgo. El mercado se pone en riesgo porque no va a tener suficiente suministro de materias primas recuperadas, y el servicio se pone en riesgo porque entonces todo tendría que ir al relleno sanitario porque está impedido para ir a las industrias. Claro. Nos queda poco tiempo y yo quisiera, aprovechando que este programa se trata precisamente de darle herramientas a las personas para ser más conscientes y más activas en su conciencia, si tuvieran ustedes que darle a nuestro audiencia, a un ciudadano que pues quizás no se ha preocupado mucho por estos temas, la entrada a este mundo de separar mejor en el origen, ¿es cuál? ¿Podemos tener solo 2 canecas? Es decir, yo creo que yo estoy reciclando relativamente bien porque me he puesto a la tarea, pero ¿ustedes qué le pedirían al bogotano promedio para aminorar este problema? Empecemos por Javier, vamos con Guillermo y cerramos con Nora. Bueno, yo creería que el tema es muy político de construcción de ciudad, ¿cierto?
por ejemplo, todos estos desarrollos urbanos que se están proponiendo ahorita deben tener formas de tratamiento in situ. Es decir, el usuario en su tarea de separar ya es bastante, eso es un aporte y creo que es parte de la sensibilidad que se logra incluso desde el hogar. Y si vamos a pedirle solo dos cosas, es orgánico y, o sea... No, sí, funciona, sobre todo cuando lo que queremos es que mejorar el trabajo de nuestros amigos recicladores simplemente separando, pero en la ciudad, en las formas de construir vivienda, debemos tener tratamientos in situ. ¿Por qué no tenemos, profesor Guillermo, o gasificación y termólisis en nuestros propios conjuntos? Eso es posible y está en el mundo. Formas de aprovechar los gases a través de biodigestores están ahí. Pero ¿por qué para simplemente incluso generar energía para el Claro, autonomía, la autonomía energética es lo mejor, es hacia donde va el mundo. Y no podemos seguir en soluciones al final del tubo, simplemente por eso legitimamos negocios del cemento, negocios del transporte y todos contaminantes y que no nos permiten vivir bien. ¿Regulatoriamente se podría? Si yo hago un proyecto de vivienda y me monto mi propia regasificadora. Totalmente viable. El problema es si no vendo, pues. El problema es la cultura. Ya los del siglo pasado tenemos un problema y este teflón en la cabeza, ya no se nos pegan las ideas, pero las campañas de escolarización, del manejo de reciclaje, del amor por el planeta, porque yo qué gano con tener dinero si dentro de 30 años, 20 años, por los gases de efecto invernadero que nos están afectando por el CO2, por el cambio climático, mi hijo debe andar con un tanque de oxígeno al hombro. Absurdo. Pero las políticas son necias. Hablamos hace un momento con Nora, la política de la bolsa plástica. Si yo pago la bolsa, no es contaminante, y si no la pago, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando entonces con los industriales que fabrican bolsas de plástico? ¿Qué está pasando con los que explotan el petróleo y producen el plástico? ¿Qué está pasando con la gente que es empleada en las fábricas de plástico? Tenemos que volver y dejarle el carro, dejarle el avión, dejarle el transporte, volver otra vez al maltrato femenino, era coger a la mujer del moño y el mazo en la mano. Se está volviendo la edad de piedra, el pitillo. Lo que pasa es que no hay la capacidad para tomar decisiones y decir, hombre, el pitillo, produzcan pitillos todos los que sea, porque hay un sistema de aprovechamiento de plástico, bien sea a través de los recicladores o bien sea a través de la termólisis para poderlos convertir en energía. De acuerdo. Nora, ¿qué le pides a tus No, yo bogotanos? tal vez me voy a meter en problemas, pero lo voy a decir. Y es que yo creo que tendremos que empezar a votar por personas que realmente tengan una conciencia de desarrollo ambiental, de respeto por la naturaleza, de respeto por los seres humanos, es decir, que nos dejemos de creer en promesas de bienestar que en realidad son muy etéreas, para que entremos a analizar propuestas de desarrollo sostenible, de buen manejo de basuras, de buen tratamiento de aguas residuales, de protección del agua, de protección del medio ambiente. Y por supuesto pedirle a la ciudadanía que se pare, que nos tenga consideración a los recicladores. Nosotros pudiéramos recuperar muchísimo más, pero como nos toca escarbar en medio de una cantidad de basuras, pues no nos alcanza el tiempo para recuperar más. Y Carolina, que se vuelva la autonomía de las comunidades. Nuestras juntas de acción comunal ya no prestan, no tienen la función que tenían en un principio. La Junta Comunal tenía que resolver todo este tipo de cosas. ¿Cómo? Pues con organización comunitaria, pero se ha deslegitimado todo esto y le hemos dado el poder a otros. ¿Y qué han hecho con eso? Pues nos tienen en este caos. Es necesario retomar el poder a través de la autonomía en los territorios, la educación popular, la sensibilidad con respecto a la naturaleza. Es así, es clara y se hace en colectivos. ¿Por qué hemos perdido eso? ¿Por qué nos han llevado a esto? Bueno, muchísimas gracias, nos quedan grandes lecciones, ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Los voy a dejar con un corto video de algo que me sorprendió y decidí compartir con ustedes. El consumo de materiales de un solo uso es un enorme reto para la humanidad, por supuesto, y nuestro país no se queda atrás. Ya estamos regulando las bolsas, pero el consumo de vasos, desechables, cubiertos, es también una gran problemática para nuestros botaderos y para el consumo de materiales. Hoy estoy aquí con María Camila López, que es la gerente de sostenibilidad de Juan Valdez, para que nos cuente cómo ha sido el proceso de transformación de esta empresa, del que me enteré esta semana, y cómo puede inspirar quizás a otras empresas a embarcarse en este proceso, que no es fácil, pero definitivamente vale la pena. Nosotros empezamos el programa No Rompas el Ciclo de la Sostenibilidad por una razón fundamental. Teníamos que cumplir una normatividad legal vigente como cualquier compañía responsable.
Pero adicional a eso, cuando nosotros hicimos un estudio sobre sostenibilidad, las posibilidades que teníamos como marca y los impactos que generábamos, identificamos que era uno de nuestros mayores impactos todo el tema asociado a gestión de residuos. Desde ahí empezamos un proceso. Todo empieza en casa, entonces empezamos un proceso en la oficina central tratando de identificar las posibilidades de separación de residuos, de no reciclables y reciclables, y un trabajo de cultura con nuestros equipos internos. Empezamos un piloto que básicamente lo que hacía era, generábamos una separación en el lobby y un gestor de residuos recogía los residuos, los llevaba a la planta, hacía su separación, aprovechamiento y disposición final. Adicional a eso, empezamos a generar unas canecas que en ese momento les llamábamos puntos ecológicos, que permitían la separación de reciclables y no reciclables en las tiendas de Bogotá. Sin embargo, si nosotros no incorporamos al cliente, llega un punto donde nosotros ya no podemos hacer más como compañía, y entendimos eso. Entendimos que teníamos que involucrar al consumidor y lo teníamos que involucrar de diferentes maneras. Es por esto que nos hemos aliado con los centros comerciales y con los terceros, y así hemos logrado que el 50% de nuestras tiendas a nivel nacional estén incorporadas dentro de un sistema de separación de residuos y de gestión de reciclaje de nuestros arrendadores. Con esto nos despedimos de nuestro primer Semana Sostenible en vivo. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo viernes a las 8 p.m. aquí en Cable Noticias. 24 horas de información.